Se dice fácil, 37 cargos en contra del expresidente Donald Trump en los Estados Unidos. Hablaremos de ello en este programa. Y también se dice fácil, será por encuesta la selección de quien va a competir por el partido Morena en México, por la candidatura presidencial. Estaremos en este tema también en esta noche. Vamos a iniciar con este segundo asunto que tiene que ver con México y lo que está anunciándose después de haber tenido lugar el Consejo Nacional de Morena este domingo pasado. Ayer, Rey Rodríguez nos cuenta los detalles. Tal y como lo había anunciado este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador tras 4 años y medio de ocupar el cargo para trabajar en su campaña interna para lograr la candidatura de su partido Morena de cara a los comicios presidenciales de 2024. Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa la tarde de este lunes, luego de su reunión con el presidente López Obrador. Ebrard dijo que tuvo una conversación muy agradable con el mandatario y que, bueno, pues hablaron sobre en qué punto está el país en materia de política exterior. Escuchemos parte de lo que dijo Marcelo Ebrard en esta conferencia de prensa. Entonces, tuvimos una conversación muy agradable, desde luego sobre en qué punto estamos de la política exterior de México en el mundo, de la relación con Estados Unidos, qué avance hay en cada cosa. Les voy a referir un momento más un resumen que hice muy breve de cuáles son los principales logros de su administración a este 5º año de gobierno en materia de política exterior. Bien, le presenté la carta en la que establezco mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores como lo ofrecí el pasado 6 de junio. Ebrard es uno de los 4 aspirantes más visibles de Morena a la candidatura presidencial. Los otros son la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que por cierto anunció este lunes en un evento público que el viernes pedirá, pues se separará del cargo de manera definitiva, así lo dijo, pues para también dedicarse a sus aspiraciones de buscar la candidatura presidencial de Morena a 2024. Los otros dos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y el coordinador de Morena en el Senado, el senador Ricardo Monreal. El anuncio de Ebrard se da un día después de que el Consejo Nacional de Morena, en sesión extraordinaria, definiera las reglas de juego para elegir a su candidato a las elecciones presidenciales 2024 en un encuentro en el que estuvieron presentes también los aspirantes. En esa reunión, pues los aspirantes se comprometieron, entre otras cosas, a renunciar a sus cargos actuales para poder competir en este proceso. También queda prohibido que gobernadores, alcaldes, funcionarios de Morena o dirigentes hagan campañas por alguno de los aspirantes y no se realizarán debates entre los aspirantes. Eso no se va a permitir también. Y bueno, algo que también ha llamado muchísimo la atención dentro de estos acuerdos está que para difundir sus proyectos, pues los aspirantes deberán evitar los medios de comunicación de Morena, que Morena califica como reaccionarios o conservadores, aunque el partido no definió el concepto de conservador. El calendario a partir de este lunes hasta el 16 de junio será el registro de aspirantes. El 19 de junio hasta el 27 de agosto se realizarán los recorridos proselitistas al interior del país, las asambleas. El 28 de agosto hasta el 3 de septiembre se realizará la encuesta para escoger al abanderado de Morena y ya el día 6 de septiembre se anunciará el ganador después de procesarse los resultados. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bueno, seguiremos de cerca este proceso en México y ya le iremos contando de aquí al 2024 cómo se ponen las cosas. Después de la pausa, regresamos con nuestros 2 invitados para hablar de esto que es histórico en los Estados Unidos y que tiene que ver con el expresidente Donald Trump. ¿A dónde van a llegar las cosas una vez que hemos visto lo que hemos visto en estos últimos días, particularmente la imputación de 37 cargos, más lo anterior que ya hay que sumarlo también en este recuento de las cosas? Max is the streaming service for every mood.
Today you're feeling like Khaleesi, the mother of dragons. I was born to rule the Seven Kingdoms. Tomorrow you may feel like Harry Potter. Expecto Patronum! Sometimes you feel a little grouchy. And I love being grouchy. Or you feel like an adventure. I'm on my way to Flavortown! And sometimes you just need a laugh with friends. Pivot! Pivot! No matter what mood you're in, Max has it all. Max, the one to watch. Subscription required. Visit max.com. Ya los presenté a nuestros dos invitados. Gracias, Manuel, por estar aquí. Saludos hasta Washington. Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Robert. Saludos. Gracias por estar aquí. Hola, Carmen. Un saludo cordial para ti y para todos los televidentes. Muchas gracias. A los dos, gracias. Manuel, te propongo iniciar para preguntar ¿de qué tamaño es esto? Suena muy fuerte todo lo que está pasando en relación a Donald Trump. Estamos hablando de imágenes, información, ya una serie de imputaciones muy graves. ¿Cómo definirías el estatus legal del expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump? Bueno, Carmen, mira, empezamos con quién es el expresidente. Empezamos con la oficina de la presidencia. Empezamos con documentos clasificados, pero también tenemos algo que es el peligro para el expresidente, y eso es ese indictment, el cargo formal, el expediente que tiene esos 37 cargos en contra de él. Y eso es extraordinario. En el mundo mío, que especializamos en los cargos, en lo que un fiscal vaya a traer en contra de un ciudadano, estamos acostumbrados a un cargo, 2 cargos, 5 cargos a lo mejor. Si es un cargo de fraude y hay muchos documentos, bueno, entonces los números de cargos suben para arriba, pero 37 cargos que tengan que ver con la información del país, que sea clasificado, que sea asuntos de defensa nacional. Eso es una cosa aparte de lo que es como presidente. Es un cargo fuerte, es un cargo que el fiscal especial Jack Smith ha armado punto por punto, fecha por fecha, relacionado lo que estaba pasando en la Casa Blanca, lo que estaba pasando en Mar-a-Lago, el movimiento de documentos dentro de Mar-a-Lago. Donald Trump tiene una tarea muy grande, y el equipo de abogados que vaya a seleccionar al fin tienen una tarea muy fuerte, muy grande delante de ellos para defender este cargo que tiene arriba ahora. Robert, ¿qué dices de lo que está pasando? ¿Cómo lo ves tú? Pues, Carmen, yo creo que ese es un hecho sin precedentes. Analizando por lo menos los casos que enfrenta Donald Trump, ningún presidente ha enfrentado tantos problemas y enfrentamientos jurídicos como lo ha hecho el presidente Donald Trump, que eso incluso ha sido tal vez uno de el talón de Aquiles, por ponerlo de alguna manera, porque no hay ninguna manera de mirar hacia atrás y analizar casos similares a Donald Trump. Muchos hablan, por ejemplo, de Richard Nixon, hablan de Bill Clinton, pero si hay alguna diferencia es que en ninguno de los casos anteriores donde ha habido un presidente involucrado en un serio problema judicial, no se ha atacado el sistema. Y algo que ha ocurrido aquí es que los republicanos y personas afines a Donald Trump prefieren atacar al sistema, a los estamentos, a la rama judicial, en vez de la persona que, como lo señalan los cargos, pues ha cometido un acto flagrante de violación de la ley, por lo menos de lo que nosotros sabemos. A él se le imputan cargos porque cometió, digamos, anomalías o violó parte de lo que se conoce aquí como la ley de espionaje, que no se debe confundir con el hecho de que él haya cometido algún tipo de espionaje. Lo que sí pasó fue que comprometió elementos clasificados en un lugar público abierto, como fue el campo de golf que tiene aquí cerca de Nueva York, que es Bedminster, Nueva Jersey, en donde él, sabiendo que eran documentos que no había desclasificado, los mostró a personas que estaban ahí, personas que no tienen nada que ver con su entorno en aquel momento cuando era presidente. Y yo sigo insistiendo, y eso siempre lo he dicho, Donald Trump, el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump mismo. Es una persona que su propio ego le traiciona y que lo lleva a cometer a ese tipo de situaciones. Y yo tengo que agregar
que si él hubiese escuchado las recomendaciones de lo que se conoce aquí en Estados Unidos como los archivos nacionales, de devolver todos los documentos que él tenía en su posesión, nada de esto hubiese pasado. Porque hay que señalar lo que ocurrió también con Mike Pence, con Joe Biden, que muchas veces hacen esa comparación, pero la gran diferencia entre esos tres casos es que tanto Biden como Mike Pence colaboraron con la justicia, colaboraron con los entes reguladores, cosa que no hizo Donald Trump. Donald Trump, incluso después de haber recibido ese comparendo donde tenía que devolver todos los documentos, optó por quedarse con algunos de ellos. Y es lo que precisamente lo ha llevado a que mañana comparezca frente a un estrado en Miami que le leerán los cargos. Volviendo al punto, y yo creo que esa sería mi conclusión de esta parte, el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump. ¿Cómo será mañana, Manuel? ¿Cómo va a ser la escena? ¿Será el propio expresidente que comparezca? ¿Cómo la imaginaríamos ahora de noche previo a lo que va a suceder mañana? Lo que ocurre mañana, lo que estamos oyendo es que el presidente va a llegar a la corte, va a entrar a la corte por un túnel, que es lo normal porque así traen las personas que están detenidas en las cárceles. Va a entrar y entonces va a estar en la custodia de los alguaciles de los Estados Unidos y los agentes del FBI. Y va a estar en custodia porque es el proceso natural, es el proceso normal que ocurre. Una persona que está acusado entra, le toman la información, lo procesan, le toman las huellas, le toman una fotografía y entonces de ahí, en la custodia de esos oficiales, sube a la corte y para este día, que va a ser solamente hola, ¿qué tal? Aquí está, es anunciándole que él tiene un indictment. Obviamente ya él sabe eso. Él se puede, en ese momento, si va a ser el proceso, se hace algo que se llama un arraignment, que es la presentación de los cargos y entonces le piden al acusado cómo se declara culpable o no culpable y todos los acusados se declaran no culpables. Y entonces el juez toma una decisión sobre si la persona se va a mantener detenida o se va a soltar. Lo que estamos oyendo y lo que se espera es que lo vayan a soltar y eso no es problema. Y ahí se acaba. Pero lo que ocurre va a ser normal. Lo anormal, lo diferente es quién es las personas que pueden estar afuera demostrando para él o en contra de él. Pero va a ser rápido y entonces una de las cosas que va a ser interesante es quién va a estar con él como representante legal. No hemos oído, nada más que hemos oído el nombre de un abogado que era el abogado que lo estaba representando, que lo está representando en Nueva York en el caso del distrito de Manhattan. Pero no sabemos quién Trump va a poner como parte del equipo ahí en la Florida. Pero eso sería lo más y lo menos que va a ocurrir mañana. Déjenme, antes de una pausa, déjame preguntarte, Manuel Retureta, ¿y si decide Donald Trump declararse culpable, qué sucedería? Sería extraordinario. Sería algo que el juez puede decir, bueno, eso lo tiene que hacer delante del juez que tiene la tarea de tu caso, porque lo que se espera mañana es que va a haber un juez magistrado que hace el proceso. Y ese juez puede decir, bueno, yo nada más, no digamos, sería el momento en ese momento. Si decidiera hacerlo, no sería el momento mañana, en términos legales. Sí, correcto. Bueno, entramos en la parte final, Manuel, Robert, a los dos, gracias por estar aquí. Robert, para cerrar, ¿qué ves en el escenario? ¿Qué tipo de situaciones se pueden prever o imaginar en escenarios, tanto en el ámbito legal, desde luego, político, porque Donald Trump quiere competir de nuevo por la presidencia de los Estados Unidos, como se sabe, y en el ámbito social? ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Qué tipo de situación es esta que puede detonar qué cosas en Estados Unidos? Carmen, si me permites retomar algo que dijo Manuel en el segmento anterior que me parece que es importante, es la localía. Yo creo que eso es algo muy importante porque en los lugares en donde se ha llevado a cabo estos juicios hasta el momento, se ha tratado de politizar precisamente los lugares en donde se están llevando a cabo estos procesos. Primero, los republicanos, por ejemplo, hablaban de que el juicio que se le estaba llevando o que se le está llevando a Donald Trump en Manhattan tenía un tinte político porque es una zona netamente demócrata. Ahora, esto está ocurriendo en Miami, que ha tomado un viraje
totalmente a la derecha, por lo menos lo que hemos visto en las elecciones anteriores. Y yo creo que Jack Smith fue inteligente en llevar a cabo ese proceso. Primero, porque obviamente él decía que la mayoría de estas injerencias, de estas anomalías legales ocurrieron en el estado de la Florida y por lo tanto era necesario llevar este caso a un estrado en Miami, en donde probablemente en la selección del jurado hayan personas que simpaticen con Donald Trump. Y hay que también mencionar algo muy importante. La jueza que va a llevar a cabo este proceso es Aileen Cannon. Y Aileen Cannon fue nombrada por Donald Trump cuando Trump era presidente, y eso es importante mencionarlo para que se descarte cualquier teoría de que la rama judicial está de alguna manera, es decir, en el caso de Manhattan sí hay un fiscal que fue elegido por el pueblo y que corrió su campaña mediante una plataforma demócrata, pero aquí estamos hablando de un tema totalmente distinto, donde es una jueza que tiene que también mostrar que aparte de sus afiliaciones y de su lealtad al presidente por haber sido nombrada por él, tiene que ampararse en la ley, que haya una distinción de poderes tanto en la parte ejecutiva como en la parte legislativa y especialmente la parte judicial. O sea que no solamente estamos hablando de que Donald Trump es una persona que está en la silla caliente enfrentando los cargos que se le van a leer, sino que también se va a poner en tela de juicio la independencia de la rama judicial a la hora de enfrentar y de leerle los cargos a Donald Trump. Ahora, me mencionas, por ejemplo, la parte política. Increíblemente, con Donald Trump, aquí lo que vemos es que es un efecto teflón, que entre más ataques le realicen, los republicanos siguen cerrando filas en torno a la figura de Donald Trump. Y de hecho, esta mañana, las cuatro principales, las principales encuestadoras dan a Donald Trump como el mayor favorito para ganar las primarias republicanas. Si tú haces un promedio de estas cuatro, Trump tiene una ventaja de 33 puntos porcentuales sobre su rival más cercano, en este caso Ron DeSantis, que no llega ni a la mitad de Donald Trump. Y estamos hablando que si las elecciones primarias fuesen hoy, Donald Trump sería el candidato para llevarse las primarias republicanas. Obviamente es muy temprano decirlo porque las primarias todavía no han ocurrido y ni hablemos de las generales que no ocurren sino hasta el próximo año. Pero eso habla mucho también de la lealtad que muchos republicanos le rinden a Donald Trump, a pesar de toda la evidencia en contra de él, siguen aferrados a Donald Trump, una persona que le ha representado una pérdida política al Partido Republicano en todos los aspectos. Así que es algo interesante que vamos a ver de aquí en adelante, en donde, como vuelvo a mencionar, y con esto quiero concluir, no solamente se pone en tela de juicio la figura de Donald Trump, sino que también se va a poner bajo el escarnio público la independencia de las ramas judiciales aquí en Estados Unidos. Bueno, pues estaremos al pendiente de todo esto, Manuel Robert. Desde luego hay que hacer rápidamente el recuento. Es la primera vez, como ustedes dicen, que un expresidente de los Estados Unidos se enfrenta a cargos federales y la acusación a Trump por esta investigación federal sobre documentos clasificados y estas 37 imputaciones, 31 cargos de retención deliberada de información de defensa nacional con una pena máxima de 10 años, un cargo de conspiración para obstruir la justicia con una pena máxima de 20, un cargo de retención de documentos o registros con una pena máxima de 20 años, un cargo por ocultar de forma corrupta un documento o registro con una pena máxima de 20, un cargo por ocultar un documento de una investigación federal con pena máxima de 20, otro por esquema de concierto para ocultar documentos, esta es una pena de 5, un cargo por representación y declaraciones falsas con una pena máxima de 5 años. Y como dices, Manuel, para cerrar, es insólito que una persona que resulta que es expresidente de los Estados Unidos tenga 37 cargos en una misma sentada. Con esto nos vamos, Manuel. ¿Cómo te despides? Vamos a ver mañana lo que ocurre con velocidad. Fíjense en eso, la velocidad del caso, la próxima fecha, cuando apuntan una fecha de juicio, cuando dan la orden para mandar la evidencia a la defensa. Vamos a ver la velocidad del caso, porque eso nos dice mucho de lo que quiere Trump y lo que puede hacer el sistema con un acusado, que es el expresidente. Y que está jugando por volver a la presidencia en términos políticos, así que interrogantes por todos lados y seguiremos hablando de ello. Gracias, Robert Valencia, por estar aquí y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carmen, un placer.
Igualmente, gracias Manuel Retureta, gracias Manuel por estar aquí y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Gracias a los dos y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y seguiremos en el tema. Hasta la próxima.